Saludos queridos hermanos, gracia y paz. Hoy os traigo esta enseñanza bíblica de vital importancia que no está bien asentada en la Iglesia actual. ¿Debemos los cristianos obedecer a los gobernantes siempre? ¿O por el contrario, debemos decir no a leyes malvadas que van en contra de Dios? Yo, la voz cibernética David, sirvo de ayuda al teólogo Enrique de la Rosa para traeros toda la verdad bíblica. Todos los versículos se exponen en la Reina Valera 1960 y analizados en el griego con una Biblia interlineal griego-española. Empezamos. Romanos 13, versículos del 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Este escrito del apóstol Pablo es palabra de Dios, pero debemos darnos cuenta de algo muy importante. El apóstol Pablo solamente habla de la obediencia a las autoridades cuando éstas castigan al malvado, es decir, cuando las autoridades son buenas y hay justicia y castigo al que hace lo malo. ¿Pero qué ocurre cuando las autoridades son malvadas y castigan al bueno? Eso no lo habla el apóstol Pablo en estos versículos. Por lo tanto, sigamos escudriñando las Escrituras ya que de momento, solo sabemos que hay que obedecer al gobernante bueno y justo. Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo continúa enseñando en la carta a Timoteo que los cristianos debemos orar por los gobernantes para que ellos nos permitan vivir una vida digna y con paz. Pero tampoco nos aclara Pablo si debemos de obedecer cuando los gobernantes son malvados y nos hacen vivir indignamente y sufriendo. Solamente nos enseña que tenemos que orar por los gobernantes sean buenos o malos. Tito 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El apóstol Pablo a nuestro hermano Tito dijo que los cristianos tienen que obedecer a las autoridades. Pero al igual que los versículos anteriores no se nos dice absolutamente nada sobre la cuestión de obedecer a un gobernante que es malvado. Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El apóstol Pedro no podía quedarse atrás en cuanto a la enseñanza de este tema y nos enseña que debemos de obedecer a los gobernantes buenos que castigan al malo. Pero nuevamente la misma situación, ninguna enseñanza con respecto a la obediencia a autoridades malvadas. El patrón de no enseñar la obediencia al gobernante malvado se repite una y otra vez. Pero antes de explicar por qué se repite este patrón voy a enseñaros unos versículos que sacan de contexto muchos hermanos. Marcos 12, versículos del 14 al 17. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. En el Evangelio de Marcos se relata que intentando hacer caer en una trampa a Jesús, le preguntaron: ¿A quién se debe pagar los impuestos, al César o a Dios? El Señor Jesús contestó con sabiduría: Hay que dar a Dios lo que es de Dios y a los gobiernos lo que son de los gobiernos. Pero aquí nadie estaba preguntando a Jesús sobre obedecer leyes malvadas, simplemente le están preguntando por el pago de los impuestos. Un aspecto meramente financiero.
Un cristiano tiene que pagar sus impuestos a su gobierno y debe dar a Dios su obediencia, su cuerpo y su vida. En cuanto a las finanzas, debe darle a Dios lo que tenga en su corazón, como enseñó el apóstol Pablo. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. También muchos hermanos argumentan con este texto de Hebreos que deben obedecer a los pastores y líderes de iglesias sin plantearse absolutamente nada. Pero nuevamente vemos el mismo patrón de siempre. No explica qué ocurre si los líderes o pastores de iglesias empiezan a tomar decisiones malvadas. ¿Hay que obedecer una orden en la iglesia que sabes que es malvada y traerá consecuencias negativas? Este patrón de no enseñanza repetido por los apóstoles tiene la siguiente respuesta. Ellos no enseñaban si había que obedecer leyes malvadas porque daban por hecho que no hay que obedecer a la maldad y daban por hecho que todos lo sabían. Ellos y los primeros cristianos tenían este conocimiento y no era necesaria su explicación porque conocían el comportamiento de los hombres de Dios del Antiguo Testamento y el comportamiento del Señor Jesús. Vamos a ver estos ejemplos de desobediencia bíblicos. Ejemplo 1, Lucas 2, versículos del 42 al 45 y del 48 al 49. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor Jesús desobedeció a sus padres que angustiados le estuvieron buscando por 3 días. Según ellos tenían que irse de Jerusalén, pero el Señor Jesús decidió obedecer a Dios porque era importante predicar unos días en el templo. El Señor Jesús desobedeció a sus padres para obedecer a Dios, pero ese no fue ningún pecado porque nuestro Señor murió sin pecado alguno. Hechos 5, versículos 28 y 29. Diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pedro y los demás apóstoles eran judíos y tenían que obedecer a las leyes del Sanedrín. Pero ellos desobedecieron a sus gobernantes porque les prohibieron predicar el Evangelio. Y Pedro responde: es necesario obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Es decir, que si hay leyes que son anti-Dios y malvadas, primero hay que obedecer a Dios y rechazar la obediencia a estas leyes que van en contra de Dios. Éxodo 1, versículos del 15 al 17 y del 20 al 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Las parteras de las mujeres hebreas desobedecieron una orden malvada del rey de Egipto. Él ordenó que las parteras matasen a los bebés varones justo al nacer, pero ellas prefirieron obedecer a Dios y no asesinar niños inocentes. Esta desobediencia Dios la vio muy bien e hizo que las parteras fueran prósperas. Josué 2, versículos del 3 al 6. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Rahab también desobedeció al rey de Jericó y protegió a los espías de Josué.
No solo los protegió, sino que mintió a estos soldados malvados, demostrando que a un siervo de Satanás sí que se le puede mentir para obedecer las leyes de Dios. A quien jamás un cristiano puede mentir es a otro hermano en la fe o para conseguir beneficios del mundo. Esta desobediencia Dios la vio bien, ya que Rahab y su familia se salvaron, formaron parte del pueblo de Dios y Jesús escogió a Rahab para que estuviese en su línea genealógica de nacimiento humano. Ejemplo 5. Daniel 3 versículos 1,6 y 14 y del 16 al 18. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel y sus amigos también desobedecieron una orden malvada de adorar y postrarse ante estatuas y falsos ídolos. Bajo pena de muerte el rey de Babilonia los condenó a morir en un horno de fuego, pero ellos sin temor ninguno prefirieron ir a la muerte que obedecer órdenes satánicas del gobierno de Babilonia. Dios recompensó a Daniel y sus amigos salvándoles dentro del horno de fuego. Esta actitud de Daniel es igual que la que tienen hoy en día muchos cristianos que no están hipnotizados en el mundo televisivo, y es la que tendrán los verdaderos cristianos al no ponerse la marca de la bestia ni adorar a la bestia. Una actitud de desobediencia bíblica aprobada por Dios. Ejemplo 6. Ester 4, versículo 11 y del 15 al 16. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La reina Ester sabía que tenía que decirle al rey Asuero que detuviese la orden de matar a los judíos de Persia. Pero presentarse ante el rey sin ser llamada era ilegal y estaba penado con la muerte. Pero Ester decidió desobedecer esta ley del gobierno de Persia y arriesgó su vida obedeciendo a Dios. Dios recompensó a Ester salvándole la vida y salvando de un genocidio a cientos de miles de judíos que vivían en Persia. Ejemplo 7 y último ejemplo. Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el futuro reino de la bestia que muy pronto está por llegar, bajo ley del gobierno, todo el que no lleve la marca de la bestia en la mano derecha o la frente no podrá comprar ni vender. Pero Dios nos dice que los cristianos debemos desobedecer a esta ley satánica, ya que los que se pongan la marca de la bestia irán directo al lago de fuego sin pasar por el juicio. Lo único que deben obedecer y guardar los verdaderos cristianos son los mandamientos de Dios y las leyes de los gobiernos cuando éstas no vayan en contra de Dios. Como conclusión, si oyes a un cristiano decirte, tenemos que obedecer todas las leyes de los gobiernos, no le hagas ni caso, porque no sabe nada de la Biblia ni tiene buenos maestros bíblicos en su iglesia. Lo que debemos obedecer los verdaderos cristianos es a las leyes de los gobiernos y de los pastores o líderes de iglesias cuando son buenas y no van en contra de la ley de Dios. Porque primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres.
Los apóstoles no hablaron de gobiernos malvados, pero sí que hablaron de obedecer a leyes y autoridades cuando hacen el bien. Vimos unos ejemplos bíblicos de desobediencia con la reina Esther, Daniel, las parteras de Egipto, Rahab, etc. Esto tan importante también lo dejó bien claro con sus actos y no con sus palabras Pedro, Pablo y los demás apóstoles en el libro de los Hechos. Muchísimo cuidado con el cristiano que te diga que hay que obedecer leyes malvadas, lo más seguro que sea un falso cristiano y cizaña que se pondrá en el futuro la marca de la bestia porque así lo dirá el gobierno de Satanás en la tierra. Para saber qué ley es de Dios y cuál no lo es, debe conocer a Dios y a su Hijo Jesús en profundidad. Lea la Biblia, no se deje engañar por falsos maestros y entre en la mejor web de estudios gratuitos que existe llamada www.las21tesisdetito.com. Gracia y paz a todos mis hermanos en la fe.